Hola, muy buen día. Vamos a explicar el día de hoy cómo podemos hacer un modelado a partir de la utilización de los modificadores de Surface Subdivision. Entonces, vamos a primero explicar cómo funciona la creación de referencias. Voy a ocultar mi cubo dando clic en este ojito y vamos a presionar Shift A. Vamos a dirigirnos a la opción de imagen y vamos a utilizar reference. En mi caso yo tengo una imagen ya del Pingu que tiene la vista frontal y lateral para que sea más fácil construir el personaje. Vamos a dar un clic y esta imagen se va a comportar literalmente como un plano. Aquí es importante que al iniciar mi configuración lo tenga en una vista frontal, porque si orbitamos vamos a ver que este objeto pues se queda con la orientación. Entonces ya lo tengo en vista frontal, voy a presionar el número 3 para cambiarme a la vista lateral y lo que voy a hacer es tomar este mismo objeto y vamos a poner la vista que tengo en la parte inferior donde se ve de lado el modelo para que nos quede lo más parejito posible. Voy a duplicar este objeto dando clic en Option D o con Control D si estamos en Windows y van a ver que se queda una copia. Lo primero que voy a hacer es darle la misma escala a mi objeto de referencia y a mi pieza lateral. Entonces acá voy a escalar mi objeto. Lo que quiero hacer es que tengan la misma altura. Por ahí creo que me falta un poquito más de escalado. Ahí está bien. Y solamente voy a utilizar esta pieza. Entonces voy a presionar el número 3. Vamos a rotar mi objeto en el eje de las zetas, 90 grados. Y vamos a colocar mi objeto. Presiono G, Y para nada más desplazarlo. Y vamos a hacer que quede enfrente. G, X para pasarlo hacia este lado. Y ya tendríamos mi referencia colocada. Algo que podemos hacer con estas imágenes es que no tenga la opacidad al 100%. Entonces lo que voy a hacer es dar clic en este menú. Vamos a buscar dónde está la opción de opacidad y la vamos a bajar un poquito. Yo voy a trabajar con 0.5. Selecciono la segunda y 0.5. Una vez hecho esto, ya tendría mis referencias para el modelado. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hacerlo a partir de figuras básicas. Por lo tanto, vamos a también llevar un orden en estos objetos. Vamos a crear una nueva colección con este botecito o esta caja. Y le vamos a cambiar el nombre con doble clic y le vamos a poner Pingu o el nombre de mi personaje. Y vamos a insertar un cubo. Vamos a presionar Shift A. Insertamos Mesh, Cube. Y vamos a trabajar con rayos X para que sea un poco más sencillo esta parte del modelado. Ahora voy a agregar un modificador, Add Modifier, y vamos a buscar Subdivision Surface. Vamos a agregarle el nivel 3 y lo que voy a hacer es trabajar primero en la vista frontal con mi objeto. Voy a hacer todas las modificaciones. Me paso a modo de edición con tabulador y vamos a empezar a generar el cuerpo. Aquí yo les sugiero que bloqueen en ejes específicos para que sea más fácil su modelado. GZ. Si necesitamos que sea un poquito más ancho, presionamos S de escala. Y acá que se tiene que hacer el cuerpo un poco más pequeño, vamos a presionar S de escala. Y por ejemplo acá se ve que tiene un pequeño corte en la zona inferior. Vamos a agregarlo, esto ya lo habíamos visto en clase. Voy a buscar cuál es el atajo de Loop Cut. Y vamos a
activarlo voy a pasarme aquí. Vean que todavía no lo activo desde acá porque me ofrece menos opciones y presiono comando R. Vamos a ubicarlo en el eje horizontal. Acuérdense que pueden cambiar orbitando su mouse. Y vamos a dar un clic. Y yo voy a hacer el corte más o menos por acá. Esto va a modificar mi simetría y mi subdivisión. Entonces voy a presionar, primero selecciono este espacio, S para escala, G, Z, ahí está, luego GZ, vamos a presionar G para subir un poquito más la pancita, Z, lo escalamos para que abra un poco más esta zona, GZ, si se dan cuenta tiene como una forma como de huevito, entonces vamos a hacer que coincida lo mejor posible con este perfil. Quizás acá podemos hacer otro loop cut o escalar ligeramente este. GZ. Ahí está bien. Y vamos en la parte superior. Tiene acá como un corte un poquito más justo. Lo vamos a escalar un poquito más. Y GZ. Quizás acá lo voy a abrir un poco más. Scale. Ahí está. Si quisiéramos todavía llenar este pedacito que nos quede lo más cercano a la referencia, podemos hacer un segundo corte. Entonces, control R, lo vamos a poner en horizontal. Y en mi caso, vamos a subdividir más o menos por acá. S para hacer scale. Como por ahí estaría bien. Escalamos otra vez este objeto. GZ. Y ya lo veo mucho más cercano al perfil. Ahora, vamos a considerar que mi modelado lo estamos viendo en una cara frontal. Vamos a pasarnos de lado y habrá que hacer la adecuación para que el personaje quede lo más centrado posible. Acá tienen varias opciones. Podríamos también generar como una intersección, o sea que cuando yo le dé 3 quede exactamente posicionado el cuerpo. Por ejemplo, las patitas acá veo que no están alineadas como al eje, entonces lo que voy a hacer es mover un poquito más adelante. Me voy a salir del modo de edición, GY, y voy a empujar un poquito más como para que las patitas coincidan a la misma altura. Ahí está. Y ahora vamos a modificar esta malla, pero en la parte lateral. Entonces voy a tomar mi objeto, tabulador, y vamos a seleccionar este lado, Scale, para que vayamos moviendo estas partes, GY, vamos a estirar esta parte de la pancita, GY, G, y acá tiene como una ligera hendidura, también la vamos a seguir, G, vamos a proyectar. Acá si se dan cuenta me faltaría como otro loop cut para que tenga como esta colita. Entonces vamos a agregarlo, comando R. Vamos a presionar como por este bloquecito. Luego elijo estos dos, G. Y vamos a modificar los puntos. Este que suba un poco más, G, este lo estiramos. Este que baje, este quizás lo necesito presionar un poquito más abajo para que me dé esta forma como de colita. Ahí estaría bien. Y este lo vamos a subir un poquito más. Listo. Ya tengo entonces la forma del cuerpo del Pingu a través de un Subdivision Surface. Acá podemos cambiarnos para ver cómo va nuestra malla, que se ve bastante bien. Y si de repente vemos que tiene como muchas caras o polígonos, clic derecho, Shade Smooth, y ya tenemos esta vista mucho más amable de el cuerpo. Ya tenemos entonces esta pieza. Vamos a darle doble clic, cambiamos el nombre a cuerpo y vamos a pasarnos con las patitas. Acá creo que se me modificó un poco el tamaño, lo veo como más panzoncito. Vamos a escalarlo nuevamente, Scale,
Y vamos a subir esta parte. Que esto es lo que les decía, como de que quedaran bien alineados. Porque aquí al lado ya está, pero en el frontal se ve un poco más bajo. Entonces quizás mi referencia tenga como un pequeño desfase. Algo que pueden hacer para que coincidan es, me salgo del modo de edición, voy a tomar mi pieza, la voy a rotar en Z 90 grados y voy a subirle un poquito más la opacidad a este objeto, justo para que la escala me quede lo más precisa posible. Aquí G, o sea, la cabeza nos tiene que quedar alineada. Y las patitas, este tiene una ligera inclinación. También creo que lo podemos escalar un poquito más. La idea es que nos quede a la misma altura. Ahí está. Y ahora sí, vamos a rotarlo en el eje de las zetas, 90 grados. Y vamos a rotarlo otra vez porque se fue para atrás. Vamos a voltear 180, ahí está. Entonces en el 1 vemos que aquí tiene como una proporción distinta. Vamos a ajustar. No, vamos a subir nada más este. ¿Sí? Para las zetas. Y esta parte la vamos a bajar un poquito más. Ya quedó. Y en el 3 vamos a ajustar nada más el cuerpo. Probablemente lo tengamos que hacer un poquito para atrás. O empujar la referencia, que podría ser más fácil. GY. Por ahí. Y ya a partir de esta parte volvemos a ajustar su malla. Esto sobre todo para que nos quede lo mejor posible al modelo y que a la hora de hacer animaciones o que vayan a sacar su práctica podamos cotejar cómo este modelo se va transformando a partir de la referencia. Ahí está. Este para acá. Y este para acá. Y este lo vamos a meter un poquito. Listo. Entonces ya tenemos el cuerpo del Pingu. Vámonos de nuevo a vista frontal. Y acá lo que podemos hacer es empezar, por ejemplo, con el modelado. Acuérdense que esto se ve hacia atrás por la proyección de la colita. Esto lo pueden subir un poquito más. Ahí está. Entonces, ya tengo este lado. Vamos a crear las patas y aquí vamos a utilizar un modificador. Primero voy a agregar un cilindro. Me voy a salir del modo de edición, bien importante esto. Acá estamos en modo objeto, Shift A. Vamos a agregar un cilindro. Lo vamos a escalar. Lo vamos a pasar de este lado. Y vamos a modificar a que quede un poquito más angosto. Ese lo vamos a escalar en todos los ejes, menos en Z. Y luego Scale Z. Y que quede un poco más largo. Ahora voy a girar de lado, lo voy a ubicar. Acá tengo ya el piecito. Listo. Y ahora voy a diseñar esta forma de mi pie. Acá es importante que utilicemos algo que se llama modificadores también, pero en vez de un subdivision vamos a buscar uno que se llama espejo o mirror. Este lo que nos permite hacer es duplicar el objeto como si tuviéramos un eje a la mitad y lo vamos a hacer a partir del cuerpo. Le voy a quitar un segundo los rayos X para que veamos qué es lo que tenemos, que es la patita por acá. Y vamos a elegir que la pata se despeje a partir de el cuerpo. Y entonces vean, voy a quitar un segundo esta parte. Todo lo que yo haga del lado derecho va a suceder del lado izquierdo de forma paralela, ¿vale?
Entonces, este modificador nos va a funcionar para cuando vayan a hacer ojos u objetos que tienen esta parte de simetría. Ustedes pueden cambiar los ejes. En este caso lo tengo en X, lo podemos pasar en Y, en Z. Dependiendo del eje que ustedes elijan, se van a hacer las copias. Y acá lo que vamos a hacer es dejarlo en X, porque queremos que lo que pase del lado derecho suceda del lado izquierdo, ¿vale? O viceversa, si lo hacen del izquierdo, se pasa al derecho. Y lo hace tomando en cuenta la división del cuerpo. Entonces este cuerpo se divide a la mitad, por eso es que las patas se van de un lado al otro. Una vez que tengo ya los componentes de las patas, vamos a hacer aquí un pequeño ajuste en mi cilindro. Le vamos a poner acá patas. Vamos a mover mi objeto. Lo selecciono con G, lo muevo tantito. Y si se dan cuenta, esto es como un paralelogramo que está ligeramente aplastado y redondeado. Entonces vamos a modificar esta parte. Vamos a irnos a cubo. Lo vamos a escalar con Z para que se haga angostito. Luego vamos a escalar la pieza en general, más o menos por acá. Nos pasamos al frente. Vamos a escalarlo en X, que quede de este lado, y ahí ya tenemos nuestra base. Ahora, esto, si se dan cuenta, está como saliendo a partir del cilindro y después se proyecta porque lleva una malla como abierta. Ahorita vamos a modificar esta parte, pero lo que vamos a hacer es pasarnos a rayos X, añadimos un Subdivision Surface, aumentamos en 3 y 3 y vamos a cambiar nuestro objeto. Lo que vamos a hacer es aumentar la escala un poquito más y vamos a ir modificando la forma. Hay que pensar que esto tiene que coincidir de lado y de frente. Vamos a construirlo primero de lado. Nos pasamos con tabulador para poder editar y vamos a seleccionar estas dos partes. G de gato, vamos a bajar este. G de gato, vamos a subirlo. Y si se dan cuenta, aquí como que necesita una parte que nos permita hacerlo más ancho y más delgado. Entonces voy a primero dar la forma general y después voy a subdividir. Acá probablemente tengamos que subir esto un poquito más. Y acá nos damos cuenta que la malla tiene como una forma muy específica, como que atrás es más angosto y luego se hace más largo y hacia los lados. Entonces acá lo que voy a hacer es, me voy a pasar de lado y voy a orbitar para seleccionar estos 4 espacios y lo voy a escalar un poquito para que tenga esta proyección. Y los vamos a mandar con G a donde inicia el tobillo. Acá. Vamos a ir pegando. Y ahora la pata vamos a hacer que se proyecte hacia este lado, que vaya cubriendo. Acá vamos a ir bajando. Ahí está. Y vamos a ver el perfil lateral. En el 1 vamos a bajar un poquito más. Acá hay que considerar que lo que están moviendo es la caja, entonces vayan modificando esta caja. Y en el 3 vamos a ver cómo vamos a ajustar esto. G. Y aquí ya es un buen momento para añadir el Subdivision Surface y sacarle provecho a los Loop Cut. Entonces vamos a presionar Control R, voy a poner un eje que me haga el pie, como en la parte de abajo, que haga el corte. Y vamos a ver si con este ya podemos trabajar. De repente cuando tienen muchos vértices, por ejemplo acá que ya tengo, si yo eligiera vértices, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por cada lado. Nos conviene usar el modo de selección de eje. Si ustedes presionan Option y doble clic, pueden mover como todo este lazo al mismo tiempo. Entonces acá lo que voy a hacer es escalarlo un poquito para que la pata no nos quede como jumbo size. Acá de nuevo vamos a dar doble clic. Los pueden seleccionar con Shift y Option también para seleccionar varias partes o para quitar de su selección.
ahorita solo quiero la parte de abajo. Y podemos acá seleccionar también como en marcos un poco más complejos. Y pueden seleccionar también las caras, pensando que es como el contenedor. Entonces vamos a presionar G. Vamos a rotarla quizás un poco. Y de nuevo G. Ahí está. Yo estos ya los veo bastante bien. Vamos a presionar 1. Y acá por ejemplo tiene como esta inclinación. Entonces vamos a rotar la cara hacia el frente, que sería en el eje de las X. O sea, queremos que esté ligeramente inclinado. Lo subimos con G. Y ya me queda este como zapatito inclinado. Aquí del lado no se ve tanto, pero en el frontal se entiende que tiene como esta proyección. Vamos a verlo con rayos X. Y ahí está ya el pie de Pingu, que si se dan cuenta pues se proyecta bastante por encima del cuerpo. Y acá quizás ya pueden tomar como algunas decisiones estilísticas. Vamos a salirnos con tabulador. Quizás yo elegí un poco más plano, no me gusta tanto como esta inclinación. Entonces voy a presionar S de escala, Z, y vamos a aplanarlo un poquito más. Y ya tengo esta forma. Aquí ya está perforando la parte del tubo. Entonces nada más vamos a alinearlo un poquito más. Y en el lateral ya está tocando. Ahí ya quedaría bien. Clic derecho, Shade Smooth para que se vea lisito. Lo mismo con el tobillo, clic derecho, Shade Smooth. Y vamos a aplicarle, después del Subdivision, el modificador de espejo. Vamos a seleccionar el cuerpo como eje principal y tendríamos que tener exactamente la misma composición, porque nuestro objeto se está duplicando a partir de el cuerpo. Ahora, siento que las patitas están un poco altas, vamos a aplanarlas un poco. Vamos a entrar al modo edición por caras. Voy a presionar G, Z. Vamos a bajar un poco más como su piecito. Este ya lo siento un poco más como el pie de Pingu. Este quizás voy a hacer que entre para que se achate un poco más. G. Por ahí. Les digo, pueden tomar decisiones también sobre los modelos, cómo quieren que vayan estilizados. Por ahí están bien las patas, me gusta cómo se ven. Y ahora vamos a trabajar la parte de la cabeza. Nos vamos a acercar, Shift A, vamos a salirnos del modo de edición, Shift A, insertamos una esfera V, GZ, lo vamos a escalar, GZ, acá podemos darle clic a tabulador para entrar en el modo de edición y que puedan modificar la cara. Y ojo, si ustedes trabajan con esferas, lo que hemos platicado en clase es que la selección quizás es un poco más latosa como para que puedan hacer esta deformación. Vamos a ver cómo funcionaría. Lo voy a eliminar con Shift A, un cubo, y un cubo tiene menos caras, entonces tendríamos que modificar un poco menos. Añadimos un Subdivision Surface, lo subimos a nivel de 3. Y acá, por ejemplo, las caras que tengo que modificar son muchas menos porque pues es un objeto más simple. Entonces vamos a presionar G. Acá activamos rayos X, no olvidemos esta parte. G, la vamos a modificar, G. Vamos a subir esta tapa un poco más. Y acá quizás me falte un loop cut, control R. Vamos a mandarlo por acá. Scale para que sea más pequeñín. Acá podemos escalar todavía un poco más para que nos dé esta forma redonda. GZ para que puedan nada más subir y bajar esta sección. Scale para que nos quede más redondita la cara.
GZ, Scale, por acá. Ahí está. Vamos a girar de lado y vamos a darle esta figura como muy específica. Aquí nada más voy a proyectar hacia adelante y quizás estos nodos los tengo como que empujar un poquito para que coincida con la forma de la cabeza. La profundidad pues viene de este lado. Ahí está. Y entonces ya tenemos la cabeza del Pingu. Vamos a salirnos del modo de edición. Vamos a verificar cómo va nuestro modelo. Yo lo veo bastante bien. Clic derecho, Shade Smooth. Vamos a poner nombres. Cabeza. Y estos son pies. O sea, patas le pusimos como a las extensiones. Bueno, serían piernas en este caso, pero pues son animales. Entonces la dejamos como patas. Vamos a pasarnos aquí a nuestra referencia. Y esta parte nos costó un poquito de trabajo mientras hacíamos la práctica de la taza. Entonces vamos a repasar un poco más cómo hacer estas figuras curvas, donde baja el brazo. Y en este caso el brazo de Pingu también se abre hacia los lados. O sea, tiene como un doble grado de dificultad. Vamos a presionar Shift A. Vamos a insertar, acá vamos a ver una técnica que es a partir de planos. Voy a presionar G de gato. Lo vamos a dejar aquí. Más o menos, si yo roto mi objeto, tiene esta distancia. Entonces, pues este plano me funciona bien. Vamos, si se les llega a perder en algún momento, lo buscan en sus materiales, acá en las colecciones. Y vamos a presionar tabulador. Y acá, por ejemplo, si yo presiono Control R, pues no funciona porque esto literalmente es un plano, no me permite subdividirlo todavía. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a orbitar tantito para que vean que con Control R no me deja colocar los loops a los lados. Tengo que ver en qué parte de las caras estoy. Acá vamos a deslizar con dos dedos si tengo la lap o si estoy con el mouse con el scroll, que es la ruedita, y voy a hacer unas 4 o 5 subdivisiones al centro, lo más centradas que pueda. Y lo que voy a hacer es trabajar de forma frontal. Voy a ir seleccionando de derecha a izquierda. Acá vamos a rotar los objetos y los vamos a mover con G, pensando en que cubran estas partes, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo como en pedacitos. Ahí G, selecciono más abajo, vamos a rotar un poquito, luego G, G, vamos a rotar un poquito hacia arriba, G, y luego G. Entonces ya tengo este perfil general. Voy a seleccionar todas mis piezas y vamos a hacer una extrusión. La extrusión la pueden hacer a partir de este botoncito que se llama Extrude, o pueden presionar la letra E de Ernesto. Y voy a orbitar tantito para que entendamos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a jalar este plano cuando presiono E de Extrude, y lo que vamos a hacer es construir un volumen. Vean que con esto es como si proyectáramos la cara y nos queda un volumen. Antes de hacer esto, yo sugiero que se pasen a la vista lateral y reduzcan un poquito el tamaño que van a tener de su pieza, como para que no nos quede tan exagerada. Entonces aquí Y. Si en algún momento necesitan mayor opacidad de su imagen, esta parte de la edición podemos ir y venir, ir y venir. Entonces vamos a... Pues este ya tiene la opacidad al 100. Yo creo que voy a quitar este un segundito. Lo voy a ocultar. Y algo que nos puede funcionar es ver el modelo como baja hacia este lado y luego se hace al frente. Entonces, también lo pueden traer hacia adelante. Yo lo voy a dejar ahí, nada más voy a ajustar mi modelo, o pueden ocultar partes de sus modelos, por ejemplo el cuerpo y lo demás, para que solo veamos esta sección. Entro con tabulador. Acá por ejemplo me estoy dando cuenta que me falta un poco más de altura. Primero vamos a ajustar el ancho.
Vamos a presionar G y Y. Las alitas vienen más o menos por acá. Y acá tenemos como una reducción, como que estas van como de adentro hacia afuera. Entonces estas se van a hacer como un poquito más pequeñas. Y acá vamos escalando, escalando, escalando. Y esta de una vez la podemos empujar un poquito más. Entonces ya tengo ahí mi perfil del ala. Vamos a regresar la referencia. Quizás acá vemos que baja un poco más, no pasa nada. Podemos tomar ciertas decisiones creativas. Y lo que vamos a hacer es presionar, seleccionamos todo con la letra A, E para hacer una extrusión. Y lo que vamos a hacer es extruir todo el objeto. Acá voy a seleccionar de nuevo todo, orbito un poco, E para hacer una extrusión. Ahí está. Pero queremos que se muevan las caras, entonces vamos a seleccionar todas las caras, extrude. Si su malla empieza a hacer como este comportamiento de que ya, o sea, cuando presionan o mueven hace algo extraño, quizás ya tengan la extrusión. Van a probar a hacer esto, van a seleccionar las caras, van a presionar G y por ejemplo el mío ya las tenía, entonces nada más la vamos a hacer un poquito más ancha y ahí ya tengo el brazo. Lo que me tocaría hacer es bajar mi objeto un poco más y ahorita le damos la forma como de piquito. Este ya habíamos visto cómo, que es rotar y escalar por ahí. O sea, la idea es que coincida con el perfil. Y antes de seguir modificando vamos a añadir nuestro Subdivision Surface para que podamos ver cómo va la malla. Ahí por ejemplo nos quedó como una super aleta, que es más o menos el ancho que tiene o que necesita. Acá hay que probar con el cuerpo. Vamos a activar todos y sí, más o menos ya tiene como el volumen. Entonces vamos a acercarnos y acá vamos a hacer el ajuste con nodos. Entonces voy a poner en la vista lateral con el 3. Si de repente les estorba un poquito ya como la referencia, la pueden quitar en cualquier momento. Yo voy a ver acá, supongo que esta parte del brazo la quisiera un poco más suave. Entonces podemos ir seleccionando como estas 4 puntas. Scale. Podemos ir como suavizando un poco más el brazo, como adelgazándolo quizás un poco más. Y esta parte que se monta al cuerpo, lo que voy a hacer es acercarme un poco más y estos dos nodos vamos a hacer que se peguen literal, o sea que atraviesen la malla como para que salgan desde acá. Y vamos a salirnos del modo de edición. Quito rayos X y verificamos. Acá, por ejemplo, vamos a tomar algunas decisiones. Yo voy a hacer un poco más angosto el brazo. S de escala, Y, G, Y para ponerlo más adelante. Y me gusta mucho más cómo queda de esta forma. Lo vamos a espejear porque literalmente es el mismo objeto. Vamos a añadir modificador. Vamos a irnos a espejo. Uy, perdón. Acá vamos a search, mirror. Lo vamos a girar a partir del cuerpo. Y ya tenemos listo esta pieza. Vamos con nuestros últimos detalles que son de la cara. Vamos a irnos a X-Ray. Tenemos este piquito. Vamos a ver que de lado es como un cono. Igual lo vamos a hacer con una esfera creada a partir de Shift A. Un cubo. Añadimos un Subdivision Surface. 2, 3, 3. Presionamos G.
G. Ahí está, vamos a girar, nos llevamos todo el objeto G. Y acá, por ejemplo, este es más angostito, lo vamos a escalar, presionamos G y movemos esta pieza, esta un poquito más abajo, esta que subo un poquito más y ya tenemos el pico. Me salgo de modo de edición, quito X-Ray, clic derecho, Shade Smooth, va súper bien. Y vamos con la última parte, que son los ojitos. Vamos a presionar Shift A. Vamos a añadir, en este caso sí puedo usar una esfera V, porque no vamos a crearla ni a modificarla. Vamos a utilizar nada más rayos X como para entender el volumen. Lo vamos a escalar. Escalar un poquito más. Giramos para ubicarla espacialmente. Y acá lo que voy a hacer es alargarlo un poco más porque son ovaladas. Entonces SZ para hacerlo un poco más ovalada, un poquito nada más. Y la vamos a achatar porque esto está como muy redondo. Entonces escala en Y, lo hacemos como un disquito, solo para que no se vea plano. Y lo vamos a rotar pues más o menos a donde va la cabeza. Aquí ya podemos trabajar sobre la malla. Y vamos a buscar que la rotación pues salga de la cabeza. Aquí ya los tengo ubicados como en la posición frontal. Entonces rotación en Z y van a ver cómo el objeto aparece o desaparece. Por ahí estaría bien. Clic derecho, Shade Smooth. Ahí se ve lindo. Y vamos ahora a presionar Option D. Se hizo una copia. La escalamos. Y vamos a empujar tantito esto para la pupila. Entonces vamos a presionar G. Van a ver que empieza a salir. No queremos que salga tanto, es como un poquito lo que necesitamos. Y ya tengo este primer ojito. Y vamos a aplicarle a los dos el efecto de, el modificador de espejo, seleccionando la cabeza. Acá probablemente vean que necesita como moverse o salir un poco más. Ahorita les enseño cómo lo separamos. Y la pupila también. En espejo a partir de la cabeza, ¿sale? Acá, si se dan cuenta, nos va a quedar como visco. Vamos a ajustar esta parte. Estos modificadores lo que hacen es una copia. Para que se vuelvan independientes hay que darle Apply. Y luego acá clic, Apply. Y entonces ya mis objetos me van a quedar en mis listas. Acá tengo la esfera y estas esferas van a ser independientes. Entonces entro en modo de edición y desde acá las podemos desplazar, subir, bajar, lo que ustedes necesiten. ¿Sale? Otra opción es dejar las pupilas al frente, porque ahí no me da tanto problema. Vamos a rotar en Z un poquito este ojo que está como dándonos ahí lata. Y si ven que tiene como estos problemas, lo que pueden también hacer es en el modificador quizás cambiar. Vamos a regresar acá antes de quitar los modificadores. Ahí está. Pueden cambiar el eje en el que está girando. Podemos probar con el cuerpo. Por ejemplo, con el cuerpo creo que es un poco más acertado. Vamos aquí a regresar antes de que quite mis modificadores. Se pueden dar cuenta porque va a desaparecer la llavecita esta. También podemos duplicarlos si quisieran como practicar esta parte. Y lo único es que hay que rotarlos en distintos ejes. En este caso sería en el de las zetas. Y hay que hacerlo más hacia adelante. G, Y. Vamos a pegarle un poquito más. G, Y.
y podemos alinear estos dos objetos. Acá tenemos un menú de alineación. Acá tenemos transform, set origin, mirror, apply. ¿Dónde está el menú de alineación? Denme un segundo. View, add, select. Este es para normalizar. Aquí está, alinea objetos y acá nos aparece un eje. Los podemos alinear, por ejemplo, sobre las X para que vayan igual, o sobre un eje en específico. Ahí vamos a ajustar este ojo que quedó ahí medio extraño, y supongo también viene como desde la cabeza. Vamos a revisar mi geometría. Vean, hay como unos movimientos extraños. Voy a seleccionar todo, voy a presionar S de escala, lo vamos a alinear en X y a 0, ¿sale? Esto es como para alinearlos. Los pueden alinear en distintos ejes, o sea, lo podemos alinear sobre las Y para que siempre se vea igual. Entonces S de escala, Y, 0, y si se dan cuenta se van como pegando a distintos planos. Ahorita lo que queremos hacer es que se alinee scale x 0, pero vamos a ir por pares. Entonces escala en X 0, escala en X 0, escala en Y 0, escala en X 0. Pero es que esto va a comprimirlos. Yo creo que vamos a duplicar nada más esta carita. Entonces voy a tomar mi par de ojos. Shift es opción D. Y ojo, acá lo que está pasando es que cuando los duplico se van con esta orientación. Lo que voy a hacer es rotar el objeto en Z para que vayan hacia adentro. Y vamos a ponerlos en una vista superior. Por ahí, quizás. Ahí está. Y ya me quedaría mi figura. Acá este quizás está un poquito más como orbitado hacia este lado. Vamos a girarlo sobre la Z para que se vea un poco más. GY, como para que salga un poquitín más el ojo. Ahí está. ¿Sale? Y una vez que tengamos este objeto, vamos a esconder los empty y ya tendrían su modelo. Como este todavía no lo vamos a texturizar ni hacerle más transformación, simplemente van a activar su cámara, van a presionar el número 0, van a activar el candadito y con la letra G van a buscar encuadrar su pieza, ¿sale? Otra cosa que podemos hacer es que seleccionen en donde sea que estén su modelo. Si de repente mi cámara tiene una posición extraña, seleccionan todo el modelo, se van a objeto, van a buscar align, view, align view, y vamos a alinear la cámara activa a lo seleccionado, presionan 0 y pues ya nada más hacen el candadito y vamos a encuadrar en una vista que pues les parezca interesante. Nos vamos a render image. Acá porque tenemos un cubo. Tenemos este cubo, perdón. Este lo vamos a eliminar. Y
acá es importante que quiten este empty de los dos. Esto es para que no se vea en su área de trabajo y esto es para que no salga en su render o la imagen final. Entonces lo van a dejar por ahí. Si quieren ajustarle la luz, se lo pueden hacer. En mi caso, vamos a moverla tantito. Siempre quiten el candadito cuando se vayan a mover de su cámara. Y por ejemplo, esta luz la vamos a pasar quizás por acá, un poco más abajo. Y pueden pasarse esta vista para ver cómo se va iluminando el objeto. Por ahí, y podemos bajarlo un poquito, como en poder 500 tal vez. Ahí está, ahí se ve bien. Solamente es para que tengamos la referencia. Render image. Lo va a cargar muy fácil, casi no tenemos textura ni nada. Y se van a ir a la opción de imagen. Vamos a guardarla como. Van a escribir su nombre, que es Pingu, y su nombre de ustedes. Buscan una carpeta que sea fácil de identificar y le damos guardar como imagen en PNG. Con esto hecho, tendríamos ya nuestra imagen lista y es lo que me van a compartir como evidencia para la dentro de 15 días. Si pueden hacerlo antes, pues nos va a quedar mucho mejor el modelado porque van a ir tomando práctica. Y esto lo pueden hacer varias veces a fin de que vayan recordando las combinaciones de tecla y pueden probar con figuras como Kirby, sobre todo modelos que sean redondos o que sean simétricos para que puedan ir practicando, ¿vale? Entonces nos vemos la siguiente clase. Se cuidan.